La violencia en Guatemala deja más de 6.000 muertos cada año, uno de los índices más altos de América Latina. La más reciente masacre perpetrada en ese país ocurrió esta madrugada, donde murieron al menos 11. Pese a las advertencias del presidente Donald Trump y las condiciones en las que viajan, más de 2.000 hondureños siguen su camino a pie con el sueño de llegar a Estados Unidos. ¿De qué escapan en su país y qué es lo que los motiva a seguir adelante? Fue declarado como el día más violento de la historia con 62 asesinatos. Bien, aparte de la violencia, venimos huyendo de la necesidad que tenemos los hondureños, porque no podemos alimentar a nuestra familia. Los tienen que recibir porque nosotros aquí estamos aguantando agua, hambre y sol para ir. En respuesta a la ola de violencia que en las últimas 48 horas dejó al menos 76 muertos, la mayoría víctimas. 2 years, the number one reason for fleeing has become violence. So the situation is that you've got a crisis in Central America, in the countries of Honduras, in Guatemala, and in El Salvador. And so what's happening is more and more of them are leaving those countries because they're forced to leave. They're forced to leave their homes, their families, their jobs because of what's happening to them. The situations in those countries has continued to deteriorate. It's not like your standard conflict with one warring side against another warring side. This is one person. Are you really willing to risk your child on this route? And she said, what's my alternative? My alternative is to leave my child there where he'll either go into the gangs and be killed. En particular en el Triángulo Norte y especialmente en la zona centroamericana, especialmente donde estos tres países tienen una gran convergencia y tiene que ver con la violencia criminal. Imagina que estás en tu casa y escuchas un montón de tiroteos cerca. Esto es lo que sufren las personas que viven en los tres países del Triángulo Norte. Actualmente en Estados Unidos existen 3 millones de migrantes centroamericanos. El 60% de estos están allí de forma irregular. Esto encuentra sus factores en desigualdad, pobreza extrema, desastres naturales, pero particularmente en la violencia, que es nuestra área específica de interés. Ahora bien, ¿cómo inciden los niveles de violencia de los países del Triángulo Norte en el nivel de migración que existe en Estados Unidos? Veámoslo. Así es, Laura. Esto está ocurriendo en el 2022. Esperen, comencemos desde el principio. A modo de contexto histórico, Centroamérica tiene una larga y complicada historia político-económica, la cual ha producido grandes desigualdades sociales, económicas y políticas. La agitación política, las luchas internas, los conflictos armados han producido grandes movimientos poblacionales desde los países del Triángulo Norte, particularmente hacia Estados Unidos. Por otro lado, como inicio, durante la primera mitad del siglo XX, la migración internacional en Centroamérica fue mayoritariamente de carácter intrarregional. Por ejemplo, salvadoreños que migraron a Honduras para trabajar en plantaciones bananeras. Empecemos por los años 90. Con la deportación de diferentes jóvenes que habitaban en Estados Unidos y la participación de antiguos guerrilleros y soldados desmovilizados que buscaban una mejor aceptación social, se crearon las dos pandillas más significativas de Centroamérica, como lo son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que han sido organizaciones inmersas en actividades lucrativas e ilegales hasta la actualidad. La pandilla MS-13 y Barrio 18, que son las Maras Salvatruchas, y todos este tipo de actores que efectivamente vienen a tener una suerte de gobernanzas criminales en el Triángulo Norte, son los que acaparan de alguna u otra manera diferentes tipos de negocios, tanto legales como ilegales. Cuando hablo de legales me refiero a todo lo que está efectivamente protegido por la ley, que efectivamente tienen o gozan tal vez de un estatus lo suficientemente oficial, pero los mercados irregulares o mercados ilegales asociados, por ejemplo, a la trata de personas, asociado al tráfico de armas, al narcotráfico y por supuesto a la violencia carcelaria, que desde las cárceles ese tipo de actores operan, controlan y por supuesto dinamizan las economías subterráneas, como se conoce en relaciones internacionales. En los años 2000, las cifras migratorias de habitantes centroamericanos en Estados Unidos fue de 2.026.000 personas a 3.053.000 personas en los años 2000 y 2010. Esto producto de diferentes factores que viven las personas en los países del Triángulo Norte, como lo son la economía, el reunirse con sus familiares, quienes anteriormente fueron migrantes, y los altos índices de violencia producida por conflictos armados, grupos al margen de la ley y problemáticas a causa de la pobreza extrema en sus países de origen.
Del año 2000 al 2010, dos factores importantes como la violencia y la corrupción política pasaron a ser los principales causantes de los éxodos masivos de personas a Estados Unidos. Son provocados porque los países del Triángulo Norte no logran ejercer un control sobre las pandillas y grupos al margen de la ley. A partir de los índices de violencia registrados en los países del Triángulo Norte, tenemos que las tasas de homicidio más altas entre los años 1990 y 2020 son respectivamente para Guatemala del 41,8% en el año 2010, para Honduras es del 83,77% en el año 2012 y para El Salvador es del 83,1% en el año 2016. Entre los años 2017 y 2018, con el gobierno de Donald Trump, se reforzaron las diferentes políticas migratorias que fueron de gran ayuda para Estados Unidos. Esto para detener los grandes éxodos masivos de personas por medio de un muro físico. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Eligió el horario de mayor audiencia en la televisión de Estados Unidos para un discurso en tono sereno pero alarmista. Aunque a Donald Trump también lo seguían con atención desde el otro lado de la frontera, todos sabían que los casi 9 minutos que estuvo en cadena nacional los dedicaría a su proyecto estrella, el muro con México. Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost if we don't act right now. If we don't act right now. Sin embargo, esto provocó un punto álgido en los países centroamericanos, ya que las personas que pensaban dirigirse a Estados Unidos tuvieron que cambiar sus planes o permanecer en su país de origen. Teniendo en cuenta que Estados Unidos acepta las solicitudes de asilo para el individuo como forma de protección, considerando los niveles de violencia en estos países, se resalta que para el año 2018 las solicitudes por parte de los ciudadanos del Triángulo Norte aumentaron de forma progresiva hasta llegar a su punto más alto de los años anteriores. Estadísticamente se obtienen los resultados de 33.400 salvadoreños, 33.100 guatemaltecos y 24.400 hondureños, solicitando la permanencia en Estados Unidos. Para el año 2020, los centroamericanos se topan con una noticia bastante devastadora, el Título 42, que permite prohibir la entrada a Estados Unidos a personas migrantes, dado que se cree que ya no solo pueden generar violencia, sino también enfermedades a causa del COVID-19. En el 2021, con la llegada del actual presidente Joe Biden, Estados Unidos aborda las causas de migración por América del Norte y América Central, en donde permite diferentes ayudas a los migrantes por medio de la cooperación con la sociedad civil y con los estados internacionales. Asimismo, fortaleció su sistema de asilo y la capacidad de resaneamiento de los países e incluyó un mejoramiento de las vías legales para llegar a Estados Unidos. Ahora sabemos que el gobierno de Joe Biden quiere que emigrar legalmente al país sea más fácil, rápido y económico, dando así marcha atrás a varias medidas de la administración del expresidente Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros. Así lo informó The New York Times con base en un documento al que ellos tuvieron acceso. Veamos. El borrador de 46 páginas perfila posibles acciones del presidente Joe Biden para ampliar el sistema de inmigración legal que Trump limitó de forma importante durante sus 4 años en el poder. Dividido en 7 secciones, el documento ofrece propuestas detalladas para facilitar la entrada de distintos tipos de inmigrantes. ya revisamos la evolución de esta problemática en el tiempo, pero ¿qué está pasando en la actualidad en el Triángulo Norte? En cuanto a las condiciones de vida en sus territorios, las personas manifestaron un incremento en la inseguridad y violencia para el presente año. En el caso de Honduras, en la actualidad sigue existiendo la pandilla o maras llamada MS-13. Las maras ejercen el control territorial de algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas del LGBT. Las estimaciones sobre la cantidad de miembros activos de las pandillas oscilan entre 5.000 y 40.000 entre el año 2021 y el presente 2022. 4.196 fueron arrestados, informó la Policía Nacional. En el caso de El Salvador existen aún 3 pandillas: Mara Salvatrucha o MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. Durante los últimos días de marzo, El Salvador vivió derramamientos de sangre donde ocurrieron 62
asesinatos a manos de la feroz actividad de pandilleros. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Este decreto ocurre después de que se registraran cifras históricas de crimen en el país centroamericano. En solo 24 horas, durante el sábado 26 de marzo, se reportaron 62 homicidios en El Salvador, lo que sumado a los asesinatos del viernes pasado deja un saldo total de 76 personas fallecidas. Estos delitos son atribuidos en su mayoría a la organización criminal internacional Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Horas después, luego de que el Congreso diera luz verde al estado de emergencia, comenzó una represión contra delincuentes que, en nombre de la seguridad y la justicia, vulnera derechos humanos básicos. En 2 semanas de abril, el presidente Nayib Bukele sacó a los policías y militares en una casa indiscriminada donde se produjeron detenciones a mansalva que superan los 11.000 casos, algunos sin denuncias de por medio. Guatemala, a 2 años de la pandemia de COVID-19, vuelve a vivir una escalada de violencia en las calles y en especial en municipios de la región metropolitana del departamento de Guatemala. Fuentes oficiales han revelado que el alza de crímenes está asociado a las organizaciones criminales del barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Las viviendas que conforman el asentamiento Candelaria, todo esto es zona 18 de la ciudad de Guatemala y aparece en las estadísticas como áreas de alto riesgo por los índices criminales. Por otra parte, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de expertos aseguró que los migrantes centroamericanos son sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales y violencia física en su camino hacia el norte, no solo por pandillas delictivas, pero también por miembros de la policía y del Servicio de Inmigración. Ahora bien, ¿cómo se ve este contexto nacional en cada país en cifras de migración internacional? En términos de datos, para el año 2022, las deportaciones desde Estados Unidos de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se han elevado un 583.8% al cierre del primer trimestre. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y marzo del año presente, la cifra de retornados por violencia para el Triángulo Norte de Centroamérica desde Estados Unidos ha sido de 24.157 personas frente a los 3.533 devueltos en el mismo lapso de 2021. Vamos a intentar ir una vez más para allá. Vamos a tratar de cruzar el desierto y ir otra vez a migrar a los Estados Unidos. Para los expertos, la falta de cambio en las condiciones de estos países continúa siendo el detonante para que el flujo migratorio no solo no se detenga, sino que aumente. La población vive en muchos márgenes de inequidad, de marginación y exclusión. Y si a usted le agrega el factor de inseguridad, entonces estos son detonantes muy fuertes para que la población centroamericana y en el caso de Guatemala pues migren por cientos de miles. En este punto ustedes se preguntarán quiénes son estas pandillas, de dónde vienen, qué países están involucrados. Revisemos. Empezaremos dándole un enfoque geográfico a la problemática de la droga. Tenemos principalmente a Sudamérica como los principales productores de droga actualmente en el continente, seguido de Centroamérica, que se caracterizan por ser los transportadores, y ya veremos eventualmente por qué el ser transportadores generan los altos índices de violencia que existen en la región. En tercer lugar tenemos a México como los principales exportadores y el fin de la droga, que es Estados Unidos como los consumidores más altos a nivel mundial de la droga. Segundo, la industria de las drogas ilícitas. El grupo de delincuencia organizada territorial clásico es un tipo de sustituto del Estado que impone el orden en áreas que el Estado ha descuidado o no puede controlar totalmente. En sociedades industrializadas esto comprende habitualmente un área geográfica a menudo urbana y usualmente poblada con nuevos inmigrantes u otros de estatus marginal. Los nuevos inmigrantes y otras personas socialmente excluidas carecen de acceso a la seguridad, a la resolución de controversias, a los mercados de trabajo, al crédito y a otros servicios facilitados a los ciudadanos mejor establecidos. Lo que nosotros llamamos delincuencia organizada frecuentemente comienza como un mecanismo que provee muchos de estos servicios.
En tercer lugar tenemos a los carteles mexicanos. Actualmente trasladan el 90% de su actividad a Centroamérica por el aumento de la presión del Estado de México, por lo que se posicionan en el Triángulo Norte, dado que no tienen mucha regulación allí. Ellos controlan rutas y esto es controlar básicamente todo Centroamérica. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con drogas. Honduras se ha convertido en una ruta marítima clave para el tráfico de drogas que viene de Sudamérica hacia los Estados Unidos. No se limita solo al tránsito de los cargamentos por sus aguas, sino también al almacenamiento de la droga en tierra firme en varios poblados de Honduras. Pedro Ultrera nos explica qué hacen con la droga que llega del mar. Estas aguas del Atlántico hondureño son testigos mudos de las grandes cantidades de droga que por aquí pasan de Sudamérica a los Estados Unidos. Su intención por controlar la región fue lo que generó altísimos niveles de violencia. Las pandillas hacen los trabajos sucios de los carteles a cambio de que estos les ayuden a distribuir el narcomenudo, o más entendido, venta de drogas al por menor, y a comercializar mercancías ilegales como vehículos de alta gama robados. Anteriormente hemos revisado país por país cuáles son las pandillas que más afectan el nivel de inseguridad de cada uno de estos. Sin embargo, hay un factor muy importante que incrementa el nivel de violencia en estos países. Y sí, tiene que ver con las élites políticas y los nexos que establecen no solo con narcotraficantes, sino también con pandilleros. Veamos. El escalamiento no solamente de la violencia, sino inclusive de algunos actos criminales como el homicidio. Ha sido gracias a arreglos y pactos entre élites políticas con élites criminales. Empecemos por El Salvador, donde las noticias no son muy alentadoras con titulares como los siguientes que demuestran que la corrupción va en creciente. Condenan al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por corrupción. Evidencias de negociaciones con pandillas desmienten al presidente de El Salvador. Miremos a Nayib Bukele en El Salvador. Nayib Bukele en El Salvador ha construido en los últimos 2 años de gobierno de una suerte de propuestas o de arreglos entre élites criminales y su gobierno actual. Esto, en últimas, lo que hace es que se legitimen ciertas prácticas que sea un poco impopular la medida que tiene por negociar con actores criminales que efectivamente no son ni insurgencias ni grupos que seguramente ponen en jaque la institucionalidad, pero sí ponen en jaque a la ciudadanía en el caso de Salvador, para ser más concreto. Continuemos por Honduras. Este país tampoco tiene un panorama muy alentador en términos de narcotráfico y corrupción. Para el caso de la corrupción, a hoy suma 12 casos investigados de gobernantes. Hermano del presidente de Honduras fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Un fiscal de Nueva York asegura que el presidente de Honduras colaboró en tráfico de cocaína a Estados Unidos. Condenaron a 24 años de prisión por narcotráfico a Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Finalmente tenemos a Guatemala, un país en el que últimamente se han descubierto gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles del Estado, sumadas a la violencia que azota al país. Detenido en Miami el candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada por nexos con el narco. Gobierno de Guatemala niega acusaciones de corrupción publicadas por The New York Times. ¿Dónde se evidencia que todos los involucrados confluyen en un mismo escenario y cómo? Hablemos pues de cómo el migrante se vuelve un factor problema para los países destino. El conflicto se genera a causa de un escenario de desestabilización de los países destino a causa del incremento de los niveles de violencia e inseguridad atribuidos a la llegada de centroamericanos del Triángulo Norte. Como primer punto, son países caracterizados por la violencia y por ser ruta clave para el tráfico de drogas. Como se ha mencionado, en estos 3 países la presencia de organizaciones criminales es una constante y uno de los mayores problemas a combatir. Se calcula que alrededor del 90% del total de la cocaína que se introduce ilícitamente en Estados Unidos pasa previamente por corredor centroamericano. Este problema avanza a expensas del contexto de debilidad estatal presente en estos 3 países, teniendo en cuenta que a hoy los gobiernos siguen implementando recetas antiguas para combatirlos, siendo esto contraproducente. Como segundo punto, su migración se vuelve un factor desestabilizante principalmente para México. Mexicanos merecen el respeto
de todos. El 48% de la opinión pública mexicana afirmaba tener una opinión mala o muy mala sobre los inmigrantes centroamericanos. Es más, por esas mismas fechas, el diario mexicano La Mañana publicaba este artículo. Sí al muro fronterizo, pero en el sur de México. El problema que viven México y Estados Unidos se puede resolver, y esto es con la construcción del muro fronterizo propuesto por Donald. Las condiciones socioeconómicas en la región generan que el flujo migratorio hacia México sea de una dimensión insostenible para este país, y se prevé que esto se siga acrecentando. La crisis de la COVID-19 empeoró la situación económica para muchos países del mundo. No obstante, aquellos que más problemas de abastecimiento tienen son aquellos que tienen una recepción amplia de migrantes. En efecto, esta relación de fuerzas genera consecuencias sin precedentes, pero revisemos estas consecuencias de la violencia, particularmente en el migrante. Son las siguientes. La violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica ha generado múltiples y significativas consecuencias, principalmente para la integración y el tejido social. No obstante, esto también ha impactado negativamente el crecimiento y desarrollo económico, la inversión nacional y en especial la inversión extranjera. Ha erosionado la legitimidad del Estado y aumentado la desconfianza de la ciudadanía. Esto ha reducido también el apoyo a la democracia. Sin seguridad en estos tres países hoy día no hay predictibilidad y la incertidumbre cada vez es más grande. No hay desarrollo humano y los costos de la seguridad individual y de la sociedad cada vez se hacen más altos, generando condiciones para violaciones de derechos humanos. Esto genera que las personas sientan miedo al delito. Están significativamente relacionados con la intención de migrar. Del mismo modo, la experiencia personal con la corrupción ha aumentado significativamente la probabilidad de que un individuo contemple salir de sus países. Pero ojo, no todo está tan mal como parece. Existen alternativas para regular el fenómeno migratorio y particularmente la violencia que tienen efectos significativos. Veamos. Dentro de las principales alternativas se encuentra aquella que hoy está siendo liderada por el gobierno de México, el principal corredor de migrantes del Triángulo Norte. De la mano de la Organización de las Naciones Unidas, la alternativa se titula De la contención al desarrollo. Una elección en Estados Unidos, ya ves, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. Y busca, como lo dice su nombre, no solo contener, sino generar desarrollo mediante distintos incentivos que priorizan la preservación de los derechos vitales del migrante. La estrategia se enfoca principalmente en quitarle la administración a grupos criminales que son quienes más exponen la vida del migrante al tratarlos como mercancía. Esto implica la creación de mejores vías legales. Bueno, habrá que mirar muy bien este experimento, seguramente de política pública. Ya tenemos un antecedente interesante en América Latina y tiene que ver con la ley migratoria de la administración Duque, para ser más exactos en términos de migración venezolana, que seguramente ha sido uno de los pocos éxitos del actual gobierno colombiano. No obstante, en la propuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador frente a la humanización tal vez del migrante, seguramente puede ser una herramienta interesante para involucrar al migrante en una suerte de desarrollo en términos regionales y por supuesto nacionales. Para entender un poco más acerca de esta problemática, podemos relacionarlo con un caso similar de migración por violencia como lo es el de Ucrania. Ucrania está entre los países con más migrantes. 5.901.067 ucranianos viven en el extranjero, un 14.14% de su población. La migración de Ucrania se ha dirigido especialmente a Rusia, donde van el 55.40%. ¿Por qué son casos similares? Los casos son similares porque para los países del Triángulo Norte y Ucrania, la violencia es la causa y consecuencia principal de la migración, ocasionando que muchos de sus habitantes huyan de sus hogares en busca de una mejor calidad de vida, vulnerando sus derechos y alejándose de la tranquilidad y la protección estatal. El fenómeno de la migración no es un problema menor. Lleva más de 50 años azotando la región, en donde se han evidenciado incrementos en elementos particulares de la violencia como porte ilegal de armas, narcotráfico, violación de derechos humanos, entre otros que se relacionan directamente con los niveles de migración hacia México y Estados Unidos. Este tema hoy debería ser
uno de los principales en las agendas políticas y de desarrollo de cada uno de estos países. Más de 500.000 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos, incluyendo a miles de menores de edad. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado en varias ocasiones las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas en la migración. Bueno, y a modo de reflexión final, queremos hacer un llamado a la comunidad internacional para que preste particular atención a una problemática que no puede ser vista solo como una migración de millones y millones de personas hacia el exterior, sino como una amenaza constante a la vida que genera este tránsito en los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. No más violencia.